CNN Radio. En Rosario, 89.5. Estamos en CNN Radio Rosario, pero saliendo en simultáneo para Rosario y también para la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia. Vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de la Nación, senador nacional, actualmente auditor general de la Nación. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, y buen día a la audiencia de CNN. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Miguel Ángel, quería empezar conociendo su punto de vista sobre esta situación que nosotros venimos planteando aquí desde hace mucho tiempo, o desde hace algún tiempo. Primero arrancamos con la pandemia y la cuarentena. De entrada dijimos que se venía algún problema económico, más allá que el gobierno no lo consideraba, pero después nos encontramos con una tercera cabeza de este monstruo que tenemos enfrente, y es un problema que me parece los compramos los argentinos, y es meternos en cuestiones que vulneraban un poco las defensas que tiene la República, los anticuerpos, ya que tenemos relación para vincularlo con la pandemia, los anticuerpos que tiene la República, que empezaron a ser vulnerados un poco por algunas situaciones que no llamaban mucho la atención, pero sí que eran muy extremas, ¿no? O sea, el ánimo del gobierno de avanzar sobre algunas cosas estaba más o menos definido, pero fue de manera más bien brutal, por lo menos desde nuestro punto de vista, y lo más importante es conocer su punto de vista. Miguel Ángel, queríamos empezar por ahí, si le parece. Bueno, Marcelo, yo ya lo he explicado en varias oportunidades. Este tema lo he conversado con otros colegas suyos y también creo que lo he hecho con Radio de Santa Fe. Usted se está refiriendo claramente al tema vicentino, a la decisión que el gobierno tomó, decidió avanzar sobre la actividad privada, sobre temáticas del derecho privado. La verdad, me parece que eso ha sido un grave error, un error que creo que ha reconfigurado la imagen del propio presidente. Me parece que este es un tema que hoy está siendo analizado y creo que hay un planteo de autocrítica. Me parece que tienen que salir de ese tema, tienen que dejar de que la situación se desarrolle en el ámbito del derecho privado, en el concurso preventivo, y no intervenir de ninguna manera en cuestiones que hacen a la vida de las empresas y que tienen que resolverse dentro de la temática que plantea el propio derecho comercial, la ley de quiebras, el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial. Hay mecanismos que están en la ley que permiten reordenar los pasivos empresarios y buscar también dentro de ese mismo proceso del concurso inversiones, ampliar capital y determinar que la solución llegue también por la vía de inversiones privadas. Nada tiene que hacer el Estado en una de las actividades principales que tiene la Argentina, que es proveedora de divisas. Así que yo creo que esto el propio presidente lo ha analizado como un grave error que me parece que está intentando salir de la mejor forma. Uh-huh. Miguel Ángel, coincido en que lo de Vicentina ha sido seguramente lo más brutal que hemos visto en este tiempo, pero al estar rodeado de otras cosas que de menor jerarquía algunas, pero que van en el mismo sentido, desde la actitud de la vicepresidenta en el Senado bajando el sonido a la oposición, hasta esta historia que no sabemos bien cómo verla, pero que parece forzada en algún aspecto por lo menos, de las espías o los espías y los periodistas, y algunas otras que han venido, repito, con mayor o menor jerarquía en el mismo sentido en todo este tiempo. Claro, todas juntas toman un peso y una dimensión que en algún caso preocupa, ¿no? Porque muestra una actitud de gobierno que, más que buscar los equilibrios y el consenso, trata de ir para adelante
avasallando algunos derechos. Da la impresión, pero repito, es nuestra Sí, tal impresión vez y lo del la idea es Senado, conocer la suya. lo del Senado pudo haber sido, en este sistema, digamos, de tecnología y de informática que no es propio del Congreso, vamos a ponerle que pudo haber sido un error o quizás no es un tema tan relevante. En el Senado tienen mayoría. De todas maneras, indican algunas gestualidades complicadas. Estamos de acuerdo. Me parece más complejo el avance en esta causa armada de los espías y también de querer involucrar al presidente Macri y fundamentalmente empezar a señalar nuevamente a algunos periodistas. Esto ha determinado una solicitada de numerosos periodistas en la Argentina, que se ha publicado recientemente, poniendo nuevamente el eje en la libertad de expresión, en el derecho de la reserva de la fuente. Esto sí es indudable que preocupa porque esto va sobre una de las cuestiones centrales del Estado democrático, que es la libertad de expresión. Todo lo que sea atacar también la división de poderes, tratar de presionar sobre la justicia, me parece que son temas complicados, temas que indudablemente hay que mirarlos con mucha atención y esperar también que los dos poderes del Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, retomen las actividades presenciales lo más rápido posible, porque para poder equilibrar el poder, para limitar también el avance del Poder Ejecutivo, el propio Fernández ha hecho uso de numerosos decretos de necesidad y urgencia sobre todas las materias, algunas incluso vedadas. Entonces, lo que me parece que está en juego también es el funcionamiento del Estado democrático. Claro. El Poder Judicial tiene que salir de la feria del 17, definitivamente, y volver a funcionar, y el Poder Legislativo tiene que retomar la actividad presencial lo más rápido posible. Sabemos que ahora en la Cámara de Diputados ha habido una situación compleja, pero de todas maneras me parece que es importante volver a la presencia física de los diputados y senadores como actividades esenciales y también del propio Poder Judicial, porque hay un montón de derechos vulnerados, amparos, la propia libertad de circulación que se está desarrollando, los límites a esa libertad que se están desarrollando ahora en la región del AMBA, en la zona del conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, me parecen extremas. Puede haber un problema de focalización del virus en las villas o en barrios populares del conurbano bonaerense, pero la ciudad estaba encontrando un nivel razonable de un trabajo serio, responsable, con un adecuado sistema de salud pública, y bueno, ahora tuvo que plegarse a un cierre definitivo. Yo te digo que las operaciones y operativos que hacen con la policía bonaerense y también con la federal se asimilan en mucho a lo que vivimos, los que hemos vivido la experiencia de la dictadura en los 70. Hay mucha tensión ahí, Miguel Ángel, entre provincia y de afuera, por lo menos se ve entre provincia y ciudad, hay mucho celo ahí. Bueno, el acceso a los ingresos de la ciudad está con un bloqueo y con un control digno, digamos, de un régimen autoritario. Donde mucha gente humilde tiene que ir a trabajar, los permisos y bueno, por qué medio viaja, es una cosa increíble que provoca indudablemente una profundización de la crisis económica, ¿no? Acá miles de comercios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad, no van a volver a abrir. ¿Cómo imagina que sigue desde el punto de vista económico esto? Porque da la impresión de que en los próximos meses vamos a vivir cosas bravas. Bueno, el tema es que en algún momento hay que salir de esto. El gobierno ha tomado medidas al principio que parecían razonables, eran por un tiempo, los interlocutores del gobierno, el propio ministro, que ha tenido también algunas
algunas declaraciones muy desafortunadas y también aparece cuestionado en su manejo del ministerio. Estoy refiriéndome al Ministerio de Salud. Dijo que era por un tiempo, era para aplanar la curva, era para preparar el equipo de salud. Llevamos casi 110 días. Creo que no hay precedentes en el mundo de un cierre tan fuerte en la zona principal productiva de la Argentina, digamos, en el lugar donde está nucleada casi el 50% del Producto Bruto del país. Y esto también tiene reflejos en otros lugares. Y Santa Fe ha ido a un sistema más flexible, Rosario. Ayer el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Goyán, que a veces parece el doctor Muerte, habló de manera catastrófica que si se abría iba a propagarse de nuevo a Rosario y a Córdoba. La verdad, ese discurso de la catástrofe y del temor me parece que ya no debe funcionar así. Me parece que uno entiende que hay que ir buscando salidas más flexibles, pero también tiene que empezar a jugar el plano de la responsabilidad personal, de cuidarse, de no hacer reuniones importantes, grandes, de usar tapabocas, todas estas cosas que nos han ido diciendo y que me parece que hacen a la prevención. Pero me parece también, lo digo esto, de que el estrago económico que ha producido esta parálisis de la actividad durante tanto tiempo va a tener una incidencia muy fuerte en la Argentina. Miguel Ángel, hablemos un poquito, si no le parece mal, de la oposición. Se están viendo figuras individuales, se lo ve a usted, se la ve a Bullrich, se lo ve a Negri, ahora está apareciendo un poco más Cornejo, pero se lo ve más bien sueltos, no como una oposición. No digo que se los vea distanciados, pero no se los ve consolidados. ¿Qué está pasando? ¿Es una cuestión estratégica? ¿Es que se están rearmando? No, me parece que hace ¿Cómo falta... sigue esta película desde la oposición? Y la oposición ha sufrido ha sufrido la derrota y se está acomodando. También se está cohesionando en el Congreso, donde en el Senado ya hay 29 senadores bien agrupados, bien firmes, lo que implica que el gobierno no tiene 2/3, esto es muy importante. Y en la Cámara de Diputados, en una reunión que se frustró, se juntaron 104 diputados, estuvimos muy cerca del quórum, 124 diputados, muy cerca del quórum. Y bueno, en el marco de las declaraciones, yo creo que hay que tener también un espacio para el debate en la oposición. Se están definiendo liderazgos, me imagino, ¿no? No se ve por ahora. No, hay una estructuración más colegiada, también producto del fracaso electoral, donde Macri es una figura importante, pero bueno, también se suman el presidente. Miguel Ángel, ¿usted está dispuesto a tratar de liderar esa oposición? ¿Le gustaría? ¿Tiene ganas? En lo personal, yo he mantenido una actividad a pleno. Creo que además nunca compartí esas visiones de que en este tema de la cuarentena, la pandemia, había que estar callado, había que quedarse en casa, qué sé yo. Yo me quedé en mi casa, pero también asistí a los medios de comunicación porque creo que la libertad de expresión y la comunicación y dar testimonio de las visiones que uno tiene sobre los distintos temas es fundamental en una sociedad democrática. Entonces, he mantenido comunicaciones por distintos medios, por Skype, por Zoom, en fin, me he comunicado hasta en forma directa. Hoy hay una demanda muy fuerte también del periodismo en términos de la opinión de los dirigentes políticos. Yo he tratado de cumplir con esa tarea y también he tratado de cumplir con la cuarentena. He tratado de cumplir porque si iba a un medio de televisión me volvía casi inmediatamente, me llevaban y me traían. Lo que quiero decir que no es una vida satisfactoria esta, la del aislamiento, la de estar encerrado, la de no tener relaciones humanas, es una vida muy oscura, muy oscura. Sí.
Puede ser por un tiempo. Este es un proceso en el mundo, pero indudablemente los países también, aún con dificultades o con algunos rebrotes, están a lo mejor en algunos casos, en algunos puntos focales vuelven para atrás, pero son focalizadas. Lo que no se puede tener a la población todo el tiempo cerrada. Así que esto, afortunadamente, en provincias como Santa Fe, con baja incidencia de contagio, se han dado ya aperturas importantes y recuperación de actividad económica. Sí, sí. Pero en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, esto está cerrado como el primer día. Entonces, y afecta casi a más de 20 millones de personas, porque en este espacio urbano viven aproximadamente esa cantidad. Cuando hagamos el censo vamos a saber con más precisión. Pero... Miguel Ángel, le voy a hacer una pregunta vinculada con el peronismo, que usted conoce muy bien y por su carrera y por su origen, pero que tiene después una vinculación con la oposición. La primera pregunta es, ¿qué pasa dentro del peronismo que habiendo gente tan representativa e importante, inclusive gobernadores, el gobernador de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Córdoba y otros, da la impresión de que quien manda absoluta y totalmente sin derecho a pataleo es la vicepresidente Cristina Fernández? No hay nadie que le diga, no, mira, Cristina, esto parece que no, que le ponga algún límite. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, vinculada con la oposición, es no hay peronistas que están disgustados con esto, si fuera así, usted me lo confirma, y estarían dispuestos a pasarse a un rol distinto, no sé si definitivamente de oposición, pero más o menos. Bueno, hay indudablemente un proceso de debate también dentro del seno del gobierno. Esto, digamos, desde el punto de vista de... Hoy públicamente los analistas y los especialistas y los hombres como usted que hacen periodismo también analizan este tema de la bifrontalidad del gobierno, de la gravitación de la vicepresidenta, cosa que no es nueva, porque durante la campaña yo lo he planteado largamente. Sí. En la campaña siempre dije que esa fuerza que era el Frente de Todos tenía una centralidad en la vicepresidenta. Allí estaba el poder. Y que esto se iba a desarrollar después con cierta complejidad durante el gobierno. Así que, digamos que no es que no estaban informados ni anunciado lo que se está desarrollando. El proceso indudablemente tiene una evolución y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿va? Para reiterar un poco este concepto, ¿no? Sí, ahora da la impresión de que el sí digo presidente... que hay muchos Sí. compañeros del peronismo que están en posiciones críticas, algunos ya están activamente trabajando. Yo estoy aglutinando una fuerza política que se llama UNIR, conjuntamente con otros sectores. Estamos dialogando con otros partidos, que son partidos chicos, pero que formaron parte de la historia del frente con el peronismo, y fundamentalmente hay que mantener la estructura de unidad de Juntos por el Cambio. A mí me parece que ese 41% del electorado que votó por valores, por una visión productiva de la Argentina, por una visión capitalista, no votó por el pobrismo ni por el salario universal que quieren inventar ahora desde algunos sectores de la Iglesia y del gobierno. Ayer apareció la episcopal con un documento crítico, bueno, me parece bien. Ellos dicen que había hambre en su momento, yo creo que no. Yo creo que el hambre ahora se ha expandido notablemente, creo que el país no estaba tan mal, porque si no lo hubiera soportado 110 días de parálisis definitiva. Había capacidades productivas en marcha, había un sector privado muy potente, había una economía privada que funcionaba, con dificultades pero funcionaba, y había un Estado que pagaba salarios a los jubilados actualizados, con la fórmula de ajuste previsional, había paritarias, con lo cual a veces en la Argentina uno siempre tiene que pensar que el tiempo pasado fue mejor, pero
a veces no hay un análisis correcto de las situaciones. Y bueno, yo creo que hay preocupación. A mí me parece que el tema Vicentín, por la, digamos, lo simbólico que tuvo ese tema, creo que debe haber preocupado a varios gobernadores, especialmente a los de la zona centro productiva. Porque además no responde a la filosofía y al pensamiento que ellos tienen. Yo estoy convencido que la mirada económica, la visión económica de un hombre como Perotti o como Chiaretti, que los conozco, no tiene nada que ver con la expropiación, con la estatización, que me parece que son medidas radicalizadas y que encierran un protagonismo del Estado que no es propio de esa actividad, digamos. Uno puede entender que en la actividad petrolera se haya recuperado el rol de YPF, las inversiones. También es cierto que el sector privado de Repsol en ese momento no estaba haciendo inversiones en Argentina. Bueno, estaba el tema del desafío de Vaca Muerta. Había una simbología ahí, pero en el campo, en la agroindustria, la potencia de Argentina del sector privado era extraordinaria y es el principal recurso que ingresa al Estado vía exportaciones. Argentina se va a recuperar si tenemos una revolución exportadora, donde agreguemos incluso valor agregado laboral, industrial a la producción primaria. Ese es el camino. Ahora, querer meter la mano ahí me parece que produce una distorsión y un efecto negativo y prende luces rojas en ese sector. Sin duda, y a los gobernadores que representan esas provincias, creo que los hace repensar, independientemente que no rompan, que mantengan los vínculos porque hoy también, Marcelo, hoy hay una fuerte dependencia de las provincias en materia fiscal de la nación. Claro. Las provincias han dejado de recaudar. La parálisis económica ha determinado que muchos contribuyentes no paguen, forzosamente no pueden pagar, van a tener que hacer moratorias. La nación misma está empeñada en una moratoria, que me parece interesante, que tiene que hacerse. Una moratoria tiene que ser amplia para permitir superar las dificultades del sector productivo, del sector privado y que pueda ordenar la deuda y ordenar la salida para el futuro. Así que bueno, me parece que ese tema... Claro, todos dependen de la maquinita de la nación, bueno, en definitiva, porque sí. Rosario se ha caído en meses anteriores 40% la recaudación, por ejemplo, la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe 25-30%, turismo, ¿no? Que tenía Rosario era impresionante, industrial, la agroindustria, la metalmecánica en la región. Bueno, esto es lo que me parece que hay que recuperar sí. Y hay que salir de la patria del pobrismo, esa que alientan algunos sectores que quieren una Argentina más pobre pero más justa, cuando la verdad que esa es la patria oscura. Pero son pocos los que se animan a hablar de esto como lo está planteando usted desde hace ya un tiempo, Miguel Ángel. En general es como políticamente incorrecto hacer un planteo de este tipo. La Argentina necesita un debate cultural de cambio profundo, donde un emprendedor, un industrial, un productor agropecuario no le rompan el silo bolsa y tenga un respeto de la sociedad, porque esa persona, un comerciante que genera empleo, esa persona es un emprendedor que genera empleo. Y acá la filosofía, digamos, y la construcción cultural también de colegas del periodismo es qué bueno ser pobre, los pobres son los pobres, lo mejor de todo, el reino de los cielos será de los pobres, y van los curistas y rezan. Y la verdad que la Argentina tiene que producir y generar empleo, y los emprendedores, industriales, empresarios, comerciantes, ser respetados, valorados en la sociedad, no odiados o sospechados, y aquel que hace y genera riqueza ser valorado, y así funcionan las sociedades modernas en el mundo. La Argentina tiene una tara mental en ese sentido, un retraso y un problema cultural porque piensa por izquierda,
como dicen los españoles, por izquierdas. Toda esta filosofía igualitaria del igualitarismo es estúpida y anacrónica y nos retrasa y nos lleva al fracaso. Fíjate que la cuarentena no es igualitaria. No es igualitaria. La cuarentena le pega más a los sectores más humildes. No, los que tienen que salir todos los días a la mañana a buscar un trabajo, laburan de albañiles, de electricista, de mecánico, venden alfajores en los colectivos, en un tren. Y bueno, esa gente está sufriendo. Entonces, bueno, esta visión del igualitarismo es muy mala. Las sociedades tienen que desarrollarse, hay que generar empleo y hay que respetar a la gente que es emprendedora, que tiene esa mentalidad de crecer y la riqueza de las naciones se nutre de eso. Ya lo decía Adam Smith, digamos, en su famoso libro de la revolución industrial, la riqueza de las naciones. Y son las visiones de un capitalismo moderno. Si la Argentina no tiene una mirada ligada al capitalismo y a las relaciones internacionales con el mundo para poder exportar, estamos perdidos. A mí me preocupó mucho la reunión del otro día del presidente levantándose o desenganchando el enchufe hoy en el Mercosur, digamos, con los presidentes de Latinoamérica. Ahora, el presidente Fernández, ¿a dónde apunta cuando desde un lugar lejano critica al capitalismo así en términos globales y generales? Bueno, ¿Dónde quiere ir? Equivocada, porque el mundo no se va a reconfigurar ni... La pandemia va a producir algunos efectos que incluso van a obligar a alineamientos. Acá el mundo y Europa y Estados Unidos, el mundo occidental, le va a exigir a China explicaciones. La pregunta de qué lugar va a estar Argentina, en qué lugar va a estar parada Argentina. Seguramente que vamos a estar del lado de Venezuela, Cuba y bancando a China para que siga propagando cada 3 o 4 años una pandemia. Pero China tiene que mejorar su sistema sanitario en la producción de alimentos. Argentina lo ha hecho con las precariedades, Argentina es un país moderno en ese tema, el SENASA es un organismo de control sanitario, todos los organismos que tiene la Argentina en esa materia en producción alimentaria son de alta eficiencia. China tiene que ir a un sistema de control sanitario porque si no cada tanto le lega al mundo pandemias que producen muertes en todo el país, en todos los países. Y esto no va a ser tolerado. Hay más de 180 países ya que firmaron un documento donde una vez que se estabilice este tema del virus, China va a tener que explicar qué pasó. Entonces, lo que digo es que los alineamientos internacionales, las buenas relaciones con Estados Unidos, con Brasil, con el Mercosur, con la Comunidad Europea, abrir mercados para poder vender, la producción, me parece que es la visión capitalista. ¿Qué vamos a discutir acá? ¿Qué vamos a discutir? ¿El modelo bolivariano? ¿Qué vamos a discutir? Miguel Ángel, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado y la conversación ha sido muy amable. También a usted, ha sido muy interesante sus preguntas y aprovecho a saludar a toda la gente amiga de Rosario, Santa Fe, a esa provincia tan importante de la Argentina, tan muy potente, productiva, lleno de argentinos que todos los días a la mañana se levantan a trabajar. Me parece que este es el mundo que hay que recuperar para el país. Un abrazo. Muy amable, muchas gracias de nuevo, muy atento. Chau. Adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Miguel Ángel Pichetto, fue senador, fue candidato a vicepresidente de la Nación, actualmente es auditor general de la Nación. Nos dio una nota larga y muy interesante, que deja muchas cosas para desmenuzar.